Les cuento que, bueno, yo he estado fuera del país todos estos meses y quisiera, eso no quiere decir que no he estado cerca, pero quisiera contarles, estuve viviendo en Brasil y compartí todos estos meses que ustedes conocen de la situación de nuestro entrañable país y pueblo brasilero, y quiero manifestar mi solidaridad desde aquí con los profesores, profesoras, estudiantes de las universidades públicas, ya que la universidad que me alojó, la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que depende del Estado de Río de Janeiro, donde se van a hacer las Olimpiadas, que gobierna el PMDB de Temer, hoy presidente golpista de Brasil, está en quiebra y no les paga a los profesores, ni a las profesoras, ni a los médicos, les paga en cuotas. Están los estudiantes secundarios ocupando las escuelas, como lo han hecho en San Pablo, que han sido reprimidos. Están los estudiantes cariocas ocupando las escuelas, y la UERJ está de paro hace meses sin ninguna respuesta más que el vaciamiento de la universidad pública. Quiero decirles también que pude comprobar el odio clasista en contra de Dilma por ser mujer, por pertenecer al PT. Estuve en las marchas contra Dilma en la Avenida Atlántica, percibí con una compañera que me invitó y que se puso una remera vermelha, una remera roja, y caminamos allí entre una marea amarilla y verde que reivindicaba los colores de la selección y los colores de la bandera de Brasil, que semanas después pudo el PT ocupar la misma avenida, y lo digo no por casualidad, recuperar la avenida que no había podido ocupar y recuperar el himno nacional que también le habían robado las marchas golpistas. No tenemos que abandonar nuestros glosarios y no tenemos que dejar en manos de otro aquello que hemos conquistado. Lo digo porque me parece que el estupor que nos producen algunas políticas nos paralizan, y eso nos hace ceder terrenos en el plano simbólico y en el plano imaginario. Yo voy a hablar de la infancia, voy a hablar de las escuelas y voy a hablar de los sectores populares. Destaco hoy que nombrar estas temáticas en el marco de la CETERA y en el marco de esta actividad me parece de una enorme relevancia. Alguna vez Violeta Núñez en Rosario trajo una palabra que es la palabra de valedores, una palabra gallega que significa defensores, y en un seminario que hizo Graciela Frigerio en ese momento, un seminario sobre la justicia, no me acuerdo el nombre completo del seminario, Violeta dijo: todos y todas, más allá de los muros escolares, tenemos que ser valedores de la infancia. Yo creo que hoy más que nunca, pensando la infancia, como lo escribió Sandra Carli hace muchos años atrás, como un analizador de la sociedad, tenemos que ser valedores de la infancia en todo el país, desde La Quiaca hasta la Ushuaia, porque allí será donde se pondrán en juego las políticas, donde se dará cuenta del presente, del pasado, pero sobre todo del porvenir. Y ahí es también donde el macrismo está poniendo su discurso. No casualmente, no neutralmente hablan de los niños, y también hablan de los pobres, compañeros. Me parece que es imprescindible empezar a leer la intertextualidad de los discursos dirigidos a los pobres que está construyendo el macrismo. En particular, quienes pertenecemos a la provincia de Buenos Aires, de quien conduce la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal. Porque el discurso que trabajan sobre la pobreza es un discurso que tiene siglos de construcción. Ustedes saben que la pobreza es un concepto polisémico y es un concepto que se utiliza unido
y allí hay un montón de cuestiones que no voy a plantear, al de marginalidad y exclusión. No casualmente vuelven a instalar un discurso moral sobre quién es pobre pero virtuoso, para diferenciar de aquel que es pobre pero que no es virtuoso. Allí hay una relación antiquísima, prácticamente del siglo XII, cuando la Iglesia diferenció entre el pobre válido para el trabajo y el pobre no válido para el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Que el pobre válido para el trabajo, el pobre que no es válido es vago. Entonces no es merecedor de la filantropía o de la caridad o de la política pública. Quiere decir que va a haber pobres virtuosos, los cuales fueron premiados en la Argentina en el siglo XIX con el premio a la virtud. No se sorprendan que esta gobernadora, que ella dice, y lo dijo en su campaña, que se enternece cuando habla con la mujer de la madre del adicto. Ahí ella nombra en términos de proximidad a esa mujer del barrio y uno se la representa, que puede ser de Solano, puede ser de Merlo. Ella caminó el conurbano y la vio como si fuese la vio allí a la madre del adicto y sabe que ella va a luchar por esa mujer. ¿Cuáles son los desplazamientos discursivos que tenemos que estar atentos? Primero instalan un discurso prácticamente evangélico, la proximidad, despojan el discurso de lo político y establecen una relación que toda relación de las políticas estatales, las condiciones económicas, las relaciones vinculadas al despojo brutal que está la transferencia de recursos que está produciendo el modelo económico, se opaca, queda velado. Y eso, compañeros, tiene muchísima incidencia, porque donde yo he estado investigando, en el distrito que tanto amo, que es el distrito de La Matanza, donde aquí están muchísimos compañeros, en ese distrito, personal de la escuela, que era del barrio, compañeros, votó a Vidal. ¿Por qué? Porque el discurso penetró desde una lógica que iba directo a la emoción de aquel que estaba allí en el barrio. ¿De qué hablaba? Le hablaba de las cuestiones concretas de la supuesta seguridad y efectivamente al barrio el transporte no entra de noche, de cuestiones concretas que hacen a su vida cotidiana. Entonces, yo creo que hay que estar atento al enmascaramiento de los discursos, a la construcción del discurso en relación a la infancia, en relación a la pobreza, en relación a la desigualdad y en relación al papel de las escuelas y al papel de los maestros. ¿Por qué? Porque en el caso de Provincia de Buenos Aires ha cambiado el régimen de calificaciones. Sin embargo, hay docentes, compañeros que están contentos con poder volver a poner un 1 a un niño de 9 años. Y uno no los tiene que culpabilizar, porque yo reconozco que a veces un maestro que está solo en un aula y que no está, como dijo Adriana, convocado por una política a una tarea que lo toma en algún sentido pedagógico, la nota puede ser una herramienta de poder que lo inviste de autoridad frente al padre, frente al niño o frente a un otro. Allí hay una complejidad que discutir, pero me parece que es necesario tener en cuenta que hay que desenmascarar los discursos más que suponer que del otro lado tenemos gente que no sabe lo que hace o que por el contrario son ingenuos en la construcción de sus políticas. Obviamente está todo lo que aquí se presentó y que Karina tiene muchísimos trabajos al respecto, que tienen que ver con los discursos vinculados a la inteligencia y lo que hoy nombran como capital mental y todo lo que viene por el lado de la neurociencia. Pero no viene la neurociencia sola, ¿sí? Viene con un híbrido, no es una formulación híbrida, porque yo he participado en encuentros internacionales donde se presentaba en encuentros europeos toda la programación de la neurociencia, pero aquí viene con otros ingredientes vinculados a que si uno es pobre en definitiva, es pobre más bien porque no existe un esfuerzo personal por salir de la pobreza.
viene con este sesgo moral, donde frente a un auditorio, que no me acuerdo cuál fue y cuál de los personajes que asesora Macri fue el que lo dijo, él presentó que él había estado recorriendo un barrio y que se encontró también con una mujer pobre que trabajaba y hacía una cantidad de esfuerzos. Y distinguió nuevamente a los pobres entre los pobres. Entonces allí me parece, y ahí quiero plantear un problema, que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, porque hoy, ya hablando con maestros y maestras, hay niños que están llegando a nuestras escuelas sin comer a turno tarde. Es decir, que las escenas que nosotros ya hemos vivido a principios del 2000, 2001, y que hemos tenido una pausa, porque hay que decirlo así, las escuelas públicas, con las políticas, durante todos estos años, se han visto con la oportunidad de desplazar la tarea por primera vez en muchísimos años, las escuelas de sectores populares dedicarse con más énfasis a la tarea de la enseñanza. Eso no significa que todas las escuelas lo hayan hecho, pero hubo condiciones de posibilidad, hubo recursos, hubo computadoras, hubo libros. Uno podría poner en discusión si, como se planteó el Plan Conectar Igualdad, alcanzó. Uno puede poner en discusión, que es lo que escuché que el subsecretario del Ministerio de Educación dijo en una reunión: ahora no va a haber más libros porque sobran. Uno puede poner en discusión si es suficiente el reparto. Lo que uno no puede poner en discusión, que no pueden faltar libros en las escuelas, que no pueden faltar computadoras en las escuelas. Y nosotros, compañeros, quienes empezamos en la década de los 70, yo empecé como maestra rural, todos sabemos que nunca tuvimos libros en las escuelas, que los llevábamos nosotros en nuestras mochilas, que los jardines de infantes por primera vez tuvieron bibliotecas en todos los jardines de infantes con esta gestión. Por primera vez ha habido equipos de juegos para la primera infancia en todo el país con esta gestión. Hay que decir las cosas como son. Uno puede discutir los matices de las políticas, pero las políticas en términos de reparto universal no se pueden poner en cuestión, porque si no, no entendemos nada del ABC de la política pública. Uno tiene que discutir con los compañeros, que hoy sí pueden ir a buscar un diccionario. Cuando nosotros hicimos una investigación con Adriana, con el Instituto de la Cetera, investigamos en varias escuelas del distrito de La Matanza, las escenas que hacíamos un trabajo etnográfico, aparecía que no había diccionarios en las escuelas primarias del distrito de La Matanza. Hoy podemos decir que el macrismo empieza con escuelas cargadas de bibliotecas, estantes cargados de bibliotecas, y eso para nosotros es un capital que no podemos perder. Yo pienso que no podemos repetir todo el tiempo que volvemos a los 90. No volvemos a los 90, porque hay una marca histórica diferente de donde partimos. Y les voy a traer una escena de mi investigación, que estoy cerrando ya. Investigando allí en un centro de una sala de primeros auxilios, pero de la corriente clasista y combativa, conversando con una de las referentes, ella me relata toda la historia del barrio que construyen allí y me comenta, durante, que no se lo voy a comentar porque es largo, me pregunta en un momento, me mira a los ojos y me dice si yo sé lo que es el hambre. Estábamos solas, era temprano por la mañana, al lado del arroyo de Upuy, todavía muy contaminado. Yo sostuve la mirada, me quedé en silencio. No le pude contestar. Mi mamá sí sabe, mi mamá sabía. Pensé en el momento. Mi viejo sí. Y me vino a la memoria un texto de Sandra Viejo, no es porque la tengo acá que la nombro, pero de generaciones, que ella nombra una cuestión intergeneracional
Y pensé en ese momento, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y pensé en otras cosas, pero en el momento ella me miraba mucho. Yo me quedé callada. Y me dice, yo le voy a decir a usted lo que es el hambre. Entonces me dice, tengo 6 hijos, ahora son grandes, tengo muchos nietos. En el 2003, me dice más o menos, nosotros estábamos acá en el barrio. Mi marido no tenía trabajo, me levanté temprano, no teníamos nada para comer. Entonces, dice, pasó un perro, tenía una bolsa de pan en la boca, lo corrí, le saqué el pan y lo tosté. ¿Sabe qué? Eso es el hambre. ¿Y sabe qué? Me miró y se me acercó. Nosotras, las mujeres, no vamos a volver nunca más a eso. Y con esto cierro porque les diría muchas cosas. Yo compartí una vez una habitación en esos lugares que uno anda en la vida con una compañera del MST. Y ella me dijo, en esas noches que uno no duerme, me dijo, mira, en los peores momentos uno tiene que pensar que no es momento para el pesimismo. Y yo me quedé con esta frase siempre, y me quedé con esta compañera, porque yo no sé en qué momento va a florecer la posición de las mujeres de sectores populares. Las maestras también son de sectores populares. Los maestros también son de sectores populares. Yo creo que nosotros tenemos una deuda, que es distinguir que los niños que están atravesados por condición de pobreza no son pobres por una cuestión de la naturaleza, y que nosotros tenemos que reivindicar una posición desde el campo popular, una posición desde el campo popular de nuestras escuelas. Y yo estoy segura que se harán nuevas rearticulaciones políticas, pero que dependerá también que nosotros no abandonemos las aulas, las enseñanzas, que estemos dispuestos a disputar en el día a día la educación pública que hoy nos quieren robar. Gracias.